Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nació entre restos de comida podrida, jeringas oxidadas y pañales ajenos. Envuelto en una bolsa negra, aún con el cordón colgando, su primer aliento fue entre cucarachas y plástico caliente. Lo escuchó una barrendera del mercado a las 5:30 de la mañana. Creí que era un gato, pero lloraba como un niño. Lo levantaron de la basura aún tibio, con la piel azulada por el frío de la madrugada en Ecatepec. No tenía nombre, ni madre, ni historia. Solo una etiqueta blanca que el hospital escribió al ingresarlo. NN masculino, 0 días de nacido. Lo iban a derivar al DIF, como se hace con los casos sin responsables. Pero en el turno nocturno del albergue había una mujer que ya había enterrado 2 hijos y había prometido jamás volver a cuidar a un niño. Hasta que vio sus ojos. Lo llamó Mateo, y aunque nadie se lo pidió, comenzó a decirle hijo. Mateo pasó sus primeros días en una incubadora prestada. Tenía los pulmones débiles y la piel manchada por el contacto con desechos químicos. Lo bañaron 3 veces antes de que dejara de oler a podrido. Una enfermera le cosió una cobijita con retazos de tela mientras los doctores decidían si sobreviviría. Fue registrado sin apellido, sin herencia, sin nadie que preguntara por él. La trabajadora del DIF que lo recibió al salir del hospital tenía 46 años. Se llamaba Clara y cargaba en los huesos un duelo que nunca terminó de enterrar. Había perdido a sus hijos en un accidente de carretera una Navidad cuando regresaban de visitar a su madre en Chiapas. Después de eso, se cerró al mundo. Hacía su trabajo como quien respira, sin pensar, sin querer. Pero Mateo tenía una forma extraña de mirar. No lloraba como los demás. Observaba. Como si estuviera recordando algo viejo, como si ya supiera que no lo querían. Clara pidió que lo dejaran con ella solo unos días para organizar los papeles de ingreso. Nadie se opuso. Total, era un niño más. En el albergue estatal de Chalco, Mateo dormía en una cuna de madera con barrotes pelados. Tenía la manía de chuparse el dedo índice en lugar del pulgar, y cuando alguien se acercaba demasiado, se cubría el rostro con las 2 manos, como si supiera lo que era el abandono. Clara empezó a quedarse más tiempo del necesario. Le leía cuentos que sacaba de una caja vieja en su coche, los mismos que les leía a sus hijos muertos. Mateo no entendía las palabras, pero parecía reconocer el tono. Se calmaba, dejaba de temblar. Empezó a seguirla con los ojos, luego con las manos. Un día balbuceó un sonido que no era un nombre, pero sonaba como ma. Clara fingió que no lo oyó, pero esa noche lloró sola en la cocina del DIF mientras calentaba leche en polvo. Le daba miedo quererlo, le daba más miedo no hacerlo. Las demás trabajadoras empezaron a notar el cambio. Clara llegaba más temprano, llevaba pañales de mejor calidad. Una vez, incluso trajo un muñequito de trapo con la inicial M bordada. «Es para que no se olvide de quién es», dijo. Pero Mateo aún no era nadie, no tenía documentos, no tenía futuro asignado. Era uno de los cientos de bebés sin historia que pasaban por el sistema como fantasmas en tránsito. A los 6 meses se enfermó de neumonía. Clara no esperó la ambulancia oficial. Lo llevó en su coche, con el cinturón rodeando la sillita de emergencia que nunca pensó volver a usar. En el hospital del IMSS le dijeron que era grave, que quizá no resistiría. Y fue ahí, sentada en el pasillo, con el sonido de oxígeno artificial marcando el ritmo de su miedo, cuando Clara dijo en voz baja: «No te mueras, hijo, por favor». Fue la primera vez que lo dijo sin temblar. A partir de entonces dejó de decir Mateo. Le decía mi niño, mi amor, mi hijo. Nadie lo detuvo, nadie lo discutió.
porque en el fondo todos sabían que ese niño era distinto, no por su origen, sino por su silencio. Mateo sobrevivió, contra pronóstico, contra estadísticas, contra abandono. A los 8 meses ya reconocía la voz de Clara desde lejos. Extendía los brazos cuando la oía. No hablaba, pero señalaba. No reía, pero sonreía. Era un niño contenido. Como si supiera que la alegría podía asustar a los demás. Clara comenzó a llenar formularios. Llamó a oficinas. Pidió autorización. Quería adoptarlo. Le dijeron que no era fácil, que tenía que pasar por filtros, que su edad podía ser un problema, que su historial emocional sería revisado. Ella asentía a todo. Lo único que no aceptaba era renunciar, porque en su mente ya era su madre, no legalmente, pero en la forma en que lo sostenía, lo vestía, lo protegía, ya lo era. Mateo tenía un lunar oscuro bajo el ojo derecho. Clara decía que era una lágrima tatuada antes de nacer, una marca de la vida que le tocó. Cada noche, antes de dormirlo, le decía en voz bajita: aunque nadie te quiso, yo te vi, yo sí te vi. En el albergue, otras cuidadoras empezaron a llamarlo el niño del milagro. Pero Clara corregía: no fue un milagro, fue una decisión. Porque ella no creía en señales, creía en el dolor y en la forma en que uno decide amar aunque todo duela. Mateo crecía despacio, hablaba poco, pero su apego era feroz. No toleraba que Clara se alejara mucho. Una vez, durante una revisión médica, no la vio por 10 minutos y vomitó del susto. El pediatra dijo que era normal en niños institucionalizados, pero Clara supo que no era eso. Era otra cosa, era el miedo antiguo de volver a la basura, de perder el único rostro que le dijo, hijo. A los 2 años, Mateo comenzó a hablar. No fue con una palabra, fue con un gesto. Estaban en la cocina del albergue. Clara cortaba frutas y él desde el suelo levantó un trozo de plátano y lo puso sobre la mesa, diciendo con voz débil, «Pa' ti». Era la primera vez que ofrecía algo, que compartía. Clara no dijo nada, solo lo miró con una mezcla de ternura y terror. Sabía lo que venía. El sistema no espera, el sistema asigna. Y Mateo ya había sido solicitado por una familia del norte, una pareja sin hijos con recursos y contactos. Querían adoptar a un niño sano, sin traumas severos, preferentemente mestizo claro. El nombre de Mateo apareció en el expediente. Fue catalogado como recuperable. Clara se enteró por un correo automático. No fue consultada, no fue avisada. Solo lo supo porque alguien del archivo, que la conocía desde hace años, le dijo en voz baja, «Prepárate, se lo van a llevar». Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en la orilla de la cama mientras Mateo dormía con la boca entreabierta y una mano en su muñeco de trapo. Pensó en escaparse, en llevárselo, cruzar al sur, buscar un pueblo donde nadie preguntara por papeles. Pero no lo hizo. Porque Clara era una mujer quebrada, no una fugitiva, y porque sabía que si huía, lo perdería para siempre. Decidió pelear. Reunió documentos, cartas, informes médicos. Consiguió que la psicóloga del DIF escribiera un reporte donde constaba el vínculo entre ambos. Se presentó ante una juez con voz firme y manos temblorosas. «No lo parí, pero lo he criado como a ningún otro ser en esta vida». La juez no la interrumpió. Escuchó todo. Luego le dijo, «Entiendo su amor, señora, pero la ley no se basa en sentimientos. Hay procesos». Mateo empezó a notar el cambio. Clara ya no lo llevaba al parque. Evitaba decir su nombre en voz alta. No quería que escuchara conversaciones ajenas, pero el niño intuía. Tenía una forma de percibir el miedo que lo volvía silencioso. Se escondía en los rincones, volvía a chuparse el dedo. Dejó de compartir la fruta, dejó de dormir bien. Una noche se orinó encima y lloró durante horas, como si su cuerpo recordara algo antiguo.
Clara lo abrazó con desesperación. Le prometió en voz baja que no lo dejaría. Pero Mateo solo repetía: no, 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 no. Días después, llegaron los adoptantes. Una camioneta blanca con vidrios polarizados se estacionó afuera del albergue. Bajaron con sonrisas tensas y ropa costosa. Traían una mochila con juguetes nuevos. Una muñeca psicóloga les dio indicaciones. Mateo los miró desde lejos, sin acercarse. Cuando intentaron tocarlo, gritó. Nunca antes había gritado. Fue un alarido animal, brutal. Clara lo sostuvo con fuerza. «Está asustado», dijo. Pero el protocolo era claro. Tenían derecho a una visita supervisada. Mateo fue llevado a una sala con paredes de colores y cámaras en las esquinas. Clara los observó desde afuera. El niño no los miraba, solo se aferraba a una silla como si fuera un ancla. Le ofrecieron dulces, un peluche, una pelota. Nada, no habló, no se movió. Después de una hora, la pareja salió frustrada. Dijeron que el niño no parecía listo para una familia. Cancelaron la solicitud. Se marcharon sin despedirse. Clara no supo si sentirse aliviada o rota. Esa noche, Mateo durmió en su pecho. No dijo palabra, solo respiró hondo, como si por fin pudiera volver a descansar. Pero el sistema no olvida. Y lo que no se asigna, se recicla. En las semanas siguientes, Mateo fue derivado a terapia. Un nuevo diagnóstico apareció: apego disfuncional. Lo vieron como un caso problemático. Clara fue llamada a una reunión. Le dijeron que su cercanía estaba afectando el desarrollo del niño, que debía tomar distancia, que quizá no era lo mejor para él. Clara salió del edificio con un nudo en el pecho. Caminó hasta un parque solitario y se sentó en una banca bajo un árbol seco. Lloró sin ruido, como lloran las mujeres que han perdido demasiado. En su casa aún tenía 2 cajitas con cenizas. Ahora sentía que le iban a arrebatar al único ser que le había dado sentido desde entonces. Esa noche escribió una carta. No la dirigió a nadie. Era para Mateo, para un futuro incierto. Si algún día te olvidas de mí, solo recuerda esto. Yo te vi en la basura y supe que tu vida valía más que todo lo que había perdido. Nunca fuiste un accidente, fuiste una decisión. Guardó la carta en una bolsita de tela y la cosió dentro del muñeco de trapo, por si algún día, por si todo salía mal. Al día siguiente, volvió al albergue como si nada. Pero algo en ella había cambiado. Ya no luchaba desde la rabia, luchaba desde el amor. Un amor que no pedía permiso, que no necesitaba papeles, solo constancia. Mateo, sin saberlo, estaba siendo testigo de un acto de resistencia silenciosa. Y eso, en México, ya era mucho. Pasaron los meses y Clara seguía en pie pero desgastada. Su rostro ya no tenía el mismo brillo, sus manos temblaban cuando firmaba documentos. Dormía poco, comía menos, pero seguía ahí, porque sabía que Mateo no sobreviviría a otro abandono. Una tarde recibió un citatorio inesperado. Debía presentarse ante una nueva junta del DIF. Le dijeron que era revisión rutinaria, pero cuando llegó había 3 personas que no conocía: una abogada, una trabajadora social nueva y un supervisor de zona. Clara sintió el hielo subirle por la espalda. Le dijeron que Mateo sería trasladado a otra sede, que el vínculo emocional con ella estaba interfiriendo con su desarrollo social, que necesitaba nuevos estímulos, nuevas figuras. Clara preguntó si había denuncias. Dijeron que no, que era una decisión técnica, procedimiento. Ni siquiera la dejaron abrazarlo. Cuando volvió a buscarlo, ya se lo habían llevado. Lo enviaron a un albergue en Toluca, más grande, con más recursos. Clara pidió información. Le negaron la dirección exacta, confidencial. El niño fue desconectado del único rostro que lo había llamado hijo sin permiso.
Mateo tenía 3 años, no entendía el concepto de desplazamiento, solo sintió que un día Clara desapareció, dejó de comer, se enfermó del estómago, lloraba de noche, se escondía durante el día, lo castigaban por no socializar, por ser demasiado retraído. Una cuidadora nueva lo llamaba niño basurita, sin saber su historia. Mateo no respondía, no hablaba, no gritaba. Solo se metía los dedos a la boca hasta vomitar. Lo llevaron con una psicóloga. Diagnóstico: mutismo selectivo con posibles antecedentes de abandono severo. Clara, por su parte, se convertía en una sombra legal. Enviaba cartas, peticiones formales, correos, ninguno respondido. Una noche se paró frente al DIF central con un cartel escrito a mano: no me quiten a mi hijo. Nadie salió, nadie la vio. La trataron de loca. Le pidieron que se retirara o llamarían a la policía. Clara no tenía dinero para abogados. Vendió su coche, pagó asesoría privada. Le dijeron que su caso era complejo, que había lagunas, que el sistema no reconoce vínculos afectivos sin papeles. Ella solo quería saber si él estaba bien. Verlo 5 minutos. Oír su voz. Nada. Silencio institucional. Mateo cumplió 4 años en una sala compartida con otros 5 niños. Le pusieron un nuevo nombre para proteger su identidad: Andrés. Como si cambiarle el nombre pudiera borrarle el pasado. Pero él seguía dibujando un rostro femenino con ojos grandes y tristes. Decía que era una señora del sueño. Nadie entendía. Hasta que un voluntario nuevo le dio un cuaderno. Mateo, en silencio, escribió una palabra con letra torpe: Clara. Fue la primera vez en meses que escribió algo. Nadie entendió el nombre. Lo anotaron como conducta obsesiva con figura imaginaria. Lo medicaron. Clara, mientras tanto, dormía poco. Cargaba un expediente con más de 100 páginas. Una tarde, al revisar por 10ª vez una copia de informe médico, notó una irregularidad. El hospital había registrado a Mateo con un número de expediente que no coincidía con el del DIF. Empezó a investigar. Descubrió que había habido un error administrativo, que Mateo legalmente aún estaba sin asignación, que nunca fue declarado en tránsito. Eso abría una grieta, una posibilidad. Llamó a un viejo periodista que conocía desde los tiempos del accidente de sus hijos. Le contó todo. El hombre dudó, pero cuando vio los papeles, aceptó hacer un reportaje. Solo si tú me das la entrevista completa. Clara aceptó. El reportaje salió en una edición dominical bajo el título El niño que nació en la basura y fue arrancado del único hogar que conoció. Incluía fotos, copias de documentos, un dibujo de Mateo. El artículo se volvió viral. No por el sistema, sino por el silencio roto. Cientos de personas comentaron. Algunas ofrecieron ayuda legal, otras insultaron al DIF. El organismo emitió un comunicado negando irregularidades. Pero el daño ya estaba hecho. Alguien, en una oficina olvidada, reconoció el caso. Mateo fue trasladado nuevamente, esta vez a una sede temporal mientras se revisaba su situación. Clara fue citada. Llevaba un vestido gris, el mismo que usó el día que enterró a su hija. Entró a la sala sin expectativa. Pero ahí estaba él, sentado en una sillita azul, con el muñeco de trapo entre las manos, el mismo muñeco. No habían notado la carta cosida dentro. Mateo no la miró de inmediato. Pero cuando lo hizo, sus ojos no cambiaron. No hubo euforia, no hubo sorpresa, solo una certeza. Era ella. Se quedó callado. Clara no lo tocó, solo se sentó frente a él y dijo: Te estoy buscando desde que te fuiste, mi amor. Mateo se levantó. Caminó lento. La abrazó sin fuerza, como si no supiera si era verdad. Luego, con un hilo de voz, dijo por primera vez en su vida una palabra entera, clara, temblorosa: mamá.
El reencuentro no fue un final feliz, fue un inicio desgarrado. Mateo no confiaba del todo. Tenía cicatrices invisibles que no sanaban con abrazos. Dormía poco, comía por obligación. Cada vez que Clara se alejaba al baño, él se levantaba y se paraba frente a la puerta esperando. No hablaba mucho, pero su cuerpo gritaba, «¡No me dejes!». Clara lo sabía, por eso no forzaba nada. Solo lo miraba, le cocinaba arroz con leche, le lavaba el cabello como si fuera oro, le contaba historias sin finales, porque no sabía cuál era el suyo. Vivían en un departamento rentado, con muebles prestados y silencio constante. Clara no volvió a trabajar en el DIF. Fue despedida bajo el argumento de exposición pública no autorizada. Pero no le importó. Vendió libros, dio clases por horas, limpió casas, todo para mantener a Mateo. La adopción aún no estaba formalizada. Había un juicio pendiente, una demanda en curso. El Estado alegaba que Clara había interferido con el proceso institucional. Su abogado decía que eso no era un delito, pero en México lo que no está escrito puede ser castigado igual. Mateo fue llamado a peritajes. Lo sentaban frente a psicólogos desconocidos que le hacían preguntas complejas. Él solo miraba el suelo, dibujaba espirales. Una vez, uno de ellos le preguntó si sabía quién era Clara. Él respondió, «Es la que no me olvida». Fue la única frase que necesitaban, pero los papeles decían otra cosa. Había inconsistencias, faltaban firmas. Las instituciones no sabían qué hacer con un niño que había sido invisible hasta que gritó con la mirada. Mientras tanto, Clara envejecía de golpe. Tenía el cabello más blanco, los hombros más bajos, pero los ojos seguían firmes. Como si dentro de ella viviera una promesa. No lo vas a perder. Mateo cumplió 5 años sin fiesta, sin globos, sin familia. Solo con una vela encendida en la mesa y una canción de cuna que Clara aún recordaba. Ese día, él la miró fijo y le dijo, «¿Vas a irte tú también?». Clara tragó saliva. «Nunca», dijo. «Aunque me saquen, yo voy a volver». Mateo asintió. No sonrió, pero se acercó. Apoyó la frente en su hombro y cerró los ojos. Era lo más parecido a la paz que había conocido. Una mañana tocaron la puerta. Era una trabajadora del juzgado. Traía un sobre sellado. Clara lo abrió sin respirar. Dentro, una carta oficial. Autorización provisional de custodia mientras se resuelve la situación definitiva. No era la adopción, pero era algo. Era un paso. Clara cayó de rodillas. Mateo la miró desde la esquina. No entendía las palabras, pero sintió la vibración en el aire. Corrió hacia ella y la abrazó por la espalda. No dijo nada, solo se quedó ahí, aferrado como si el mundo fuera a estallar. Con el tiempo, Mateo empezó a hablar más, poco a poco, palabras sueltas, luego frases. Su tono era pausado, como si cada palabra costara trabajo. Clara lo escuchaba como quien escucha a un sobreviviente, porque eso era, un niño que nació en la basura, pero no fue desechado, fue visto, fue amado. En una feria local compraron un cuaderno con tapa azul. Mateo lo llenaba de dibujos, siempre la misma figura, una mujer con el cabello recogido y un niño a su lado. Nunca dibujaba la basura, nunca el hospital, solo ese momento, la estabilidad, el ahora. Un día Clara encontró entre los dibujos uno distinto. Era una bolsa negra, abierta, con un bebé adentro. No decía nada, pero en la esquina, con letras grandes y torpes, Mateo había escrito, «No era mi culpa». Clara lo abrazó con fuerza. «Nunca lo fue, mi amor, nunca». Ese dibujo fue entregado al abogado. Lo usaron en el juicio final. La jueza lo miró durante largos segundos. Luego observó a Mateo, que estaba en la sala. Él no se escondió. La miró directo, como si supiera que su vida dependía de eso.
La jueza dictó sentencia una semana después, adopción definitiva concedida. La firma fue seca, el sello frío. Pero para Clara fue una resurrección, para Mateo un misterio. Él no entendía de leyes, pero esa noche durmió sin despertarse una sola vez. Por primera vez en su vida, Clara lo observó mientras dormía y entendió que ya no era una mujer que había perdido hijos. Era una madre que había salvado uno, no con milagros, con persistencia, con dolor, con amor que no pide permiso. En el expediente oficial, Mateo tenía ahora un nuevo nombre legal, Mateo Rodríguez García, pero en el cuaderno azul él seguía firmando solo como M, porque había entendido que su historia no empezaba cuando lo reconocieron, empezaba cuando alguien se negó a desecharlo. Los años pasaron como un suspiro tenso. Mateo creció con la lentitud de quien ha cargado demasiado desde el inicio. No era un niño común. Era reservado, meticuloso, a veces inquietante en su forma de observar. En la primaria, los profesores decían que tenía un alma vieja. No participaba en juegos ruidosos. Prefería sentarse solo, armar figuras con plastilina, observar a los demás como si buscara respuestas. Cuando cumplió 8 años, Clara lo llevó al mercado donde había sido encontrado. No se lo dijo de inmediato, solo caminaron juntos, comieron fruta picada, recorrieron los pasillos, hasta que se detuvieron frente a un contenedor oxidado en la parte trasera. Clara se agachó a su altura. «Aquí fue», dijo. Mateo no preguntó qué, no dijo nada, solo la miró. Luego volvió la vista al bote y dijo: «Ahora entiendo por qué me daba miedo el olor». Clara se arrodilló, le tomó la mano. «No naciste de mí, pero desde ese día fuiste mío». No lloraron, solo se quedaron ahí, en silencio, como si el tiempo se hubiera doblado para darles una oportunidad de cerrar el círculo. A los 10 años, Mateo escribió una redacción en la escuela que conmovió a su maestra. El título era simple: Mi primer recuerdo. Contaba una escena que no recordaba con la cabeza, pero sí con el cuerpo. Estaba solo, había ruido, nadie me tocaba, todo era oscuro, hasta que alguien me levantó y me habló como si ya me conociera. No sabía qué era el amor, pero supe que eso era. La maestra lo llamó al final de la clase. Le preguntó si quería leerlo frente al grupo. Mateo dijo que no, que esa historia era solo suya y de Clara. Con el tiempo dejaron de tener miedo del sistema. Clara recibió reconocimientos silenciosos, pequeñas disculpas no oficiales, incluso una oferta para volver a trabajar en el DIFE. La rechazó. Ya no creía en estructuras que ignoran la voz de los niños. Mateo, por su parte, empezó a hablar en foros de jóvenes institucionalizados. Nunca contaba todo. Solo decía una frase que se volvió su marca: me quisieron sin preguntar quién era. A los 15 años, en una charla comunitaria, alguien del público le preguntó: ¿crees que tu vida habría sido distinta si no te hubieran tirado? Él pensó un segundo. Luego respondió: quizás sí, pero entonces ella no me habría encontrado. Y yo prefiero haber nacido en la basura y ser amado que haber nacido en una cuna y no haber sido visto jamás. Hubo silencio, luego aplausos, pero Mateo no buscaba aprobación, solo decía la verdad. Clara lo observaba desde el fondo de la sala. Su cabello estaba casi blanco, tenía arrugas profundas, pero sonreía con una paz que solo conocen quienes han amado más allá de las reglas. Una tarde, Clara se enfermó. Un dolor en el pecho, una debilidad extraña. Los médicos hablaron en voz baja. Mateo ya era mayor, lo entendía todo. Se sentó junto a ella en el hospital, tomó su mano, le dijo: no tienes que pelear más, ya ganamos. Clara lo miró, cansada pero serena. ¿Sí?, preguntó. ¿Ya estás completo? Mateo asintió. Sí, pero no por mí.
Por ti. Clara cerró los ojos. No murió ese día, pero algo dentro de ella descansó. Fue dada de alta. Regresaron a casa. Mateo empezó a cuidar de ella como ella lo había cuidado a él. Cocinaba, limpiaba, la acompañaba a citas médicas. Había intercambiado los roles, pero no el amor. Una noche encontró el viejo muñeco de trapo, aún cosido, aún intacto. Lo abrió con cuidado y encontró la carta. La leyó en silencio. Cuando terminó, salió al balcón. Miró al cielo de Ciudad de México con los ojos húmedos. Luego escribió en su cuaderno azul una sola frase: me quedé para cuidarte, porque tú me enseñaste a quedarme. A los 18 años, Mateo decidió estudiar psicología. Quería trabajar con niños institucionalizados, no por caridad, por justicia. Decía que todos los niños olvidados tienen algo que decir, pero nadie escucha si no hablan con fuerza. Y él aprendió a hablar, aprendió a gritar desde adentro. Un día fue invitado a un programa de televisión local. Le preguntaron si quería aprovechar para buscar a su madre biológica. Él miró a la cámara y dijo: mi madre me encontró entre la basura y me convirtió en hijo. No necesito buscar a nadie más. Clara, desde su casa, vio la entrevista. Lloró, pero no de tristeza, de alivio, porque había cumplido su promesa. Porque ese niño, que una vez fue solo un bulto olvidado, ahora era una voz firme que hablaba por los que aún no podían. Y porque sin decirlo, Mateo le estaba diciendo: te elegí. La historia de Mateo no es única. Hay cientos de niños invisibles en el sistema. Pero él tuvo a Clara, una mujer común, rota, cansada, pero obstinada en el amor. No por fe, por necesidad. Porque hay dolores que solo se curan si alguien decide quedarse. Y ella se quedó hasta el final, aunque nadie se lo pidió, aunque el mundo la ignoró. Porque cuando vio a ese bebé entre desechos, supo que algo en ella también estaba ahí. Y al rescatarlo, se rescató a sí misma. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.